Bien, invitamos a los dos ponenciistas por que se acerquen a la mesa. Ponenciistas y amigos. Bueno, después las palabras de inauguración de Adriano, ya comenzamos a trabajar, de cierto modo, es así, ¿no? Y repito lo que dijo Cristian, ajustándonos a los tiempos para que salga esto redondito durante toda la jornada de hoy día. En primer lugar, está la ponencia del doctor Luis Rojas Donat, profesor de la Universidad de Río, también de la Universidad de su tema es religión y derecho en la Edad Media, formas de resolución de conflictos, estado de una investigación. Tiene 20 minutos para explicarnos el trabajo. Buenos días. Agradecer en primer lugar la invitación y también la instancia de juntarnos nuevamente a conversar de este tema de historia religiosa, que ya, como así el decano, se instalaron, lleva bastante tiempo este congreso, por lo tanto, una felicitación a mi colega Rodrigo Cristian. Mi tema tiene que ver con un proyecto Fondes que yo presenté el año pasado y que originalmente tenía la intención de estudiar unos modos de resolución de conflictos que entonces me parecieron tan interesantes por la rareza que la imagen misma de ellos ocasiona al historiador actual, que son las hortalías. Son medios de prueba físicos que se sometía a un imputado para que demostrara su inocencia o culpabilidad. La hortalía del fuego, del fierro candente, la del agua fría, la del agua caliente, en fin. Esos medios de resolución de conflictos que en la historiografía aparecen centrados especialmente en el mundo medieval. Pero el desarrollo mismo de la investigación fue cambiando, puesto que al presentar el proyecto así, tal cual, las ordenanzas, estudiarlas en su mérito, entender por qué y cómo funcionaba la mentalidad jurídica del hombre medieval para poder administrar esos medios de prueba y, por lo tanto, entender cómo funcionaba esa mentalidad que, mediante esos medios de prueba que aparentemente aparecen para nosotros irracionales, podían ser resolutorios de conflicto. Ese era el objetivo. Pero una vez que se presentó el proyecto y tuve la ocasión de seguir haciendo las lecturas, como es lo que ocurre siempre en un investigación, el tema se fue ampliando y en un momento determinado pensé que el proyecto no debía haberlo presentado de ese modo, porque las rodalías eran solo uno de los medios por los cuales la sociedad medieval resolvía sus diferencias. Y entonces comenzaron a aparecer otros medios resolutorios, incluso más importantes en el sentido de que se empleaban todavía más que las ordenanzas, y que consistían en la venganza, que ya explicaré, las negociaciones, las mediaciones, los arbitrajes, los ritos de humillación, en fin, había un universo bastante más grande que había que abordar, y por lo tanto las ordenanzas quedaban integradas dentro de un plano bastante mayor. Pero al estudiar entonces estos temas, necesariamente, y es el motivo por el cual en un congreso de historia religiosa he pensado que es interesante
hacer una relación respecto de eso, para entender varios de los medios resolutorios, no solamente la formalía, sino también muchos otros, es que hay que apelar al universo religioso que tenía el hombre medieval. Pero incluso más, el estudio de la historiografía que yo solamente había, en el momento de presentar el proyecto, había conocido solo un autor norteamericano, me di cuenta de que ese autor integraba además otra corriente, o al menos integraba una corriente relativamente reciente, tal vez de los años 80 en adelante, que se llama la antropología jurídica, o antropología legal, que intentaba mirar precisamente estos medios de resolución de conflictos desde el punto de vista de que consisten en ritos. Entonces, el tema ya no se circunscribía solamente a la Edad Media. Estas formas de resolución de conflictos que se dan especialmente, y ese fue un descubrimiento también que yo lo había percibido, pero no lo tenía suficientemente claro, pero que se agarró con el estudio, es que estos medios resolutorios, la mayoría de ellos, por no decir casi todo, se realizan al margen del sistema judicial formal. Ese sistema judicial formal que nosotros en la actualidad estamos acostumbrados a que los diferendos se solucionen. Estamos acostumbrados a que las diferencias las resuelve un juez, acuden solamente las partes involucradas, las personas que tienen esos diferendos, y el juez resuelve de acuerdo a un código vigente, apoyado por la fuerza del Estado, el garrote, como dicen los juristas. Bueno, esa forma de resolución de conflictos en la actualidad es casi de ayer. Se instaló en el occidente a partir prácticamente del siglo XVIII, si lo estiro mucho, pero más bien sería probablemente del siglo XIX en adelante. Desde el siglo XVIII acá, dicho de otro modo, en las sociedades preindustriales anteriores a la revolución industrial, la forma que tenía la sociedad de resolver los conflictos es principalmente al margen de los jueces. Incluso en aquellos juicios donde los jueces intervenían, no siempre le era posible al juez aplicar una norma positiva, es decir, una norma escrita, apoyada por la fuerza de un monarca. Y esto porque el sistema judicial formal durante la Edad Media y el mundo moderno funcionaba principalmente en las ciudades. Y si tenemos una referencia, al menos solo con un dato, que al menos en la Francia revolucionaria la población citadina alcanzaba no más del 15%, en un reino que tenía muchas ciudades, quiere decir entonces que el 80 o 90% de la población resolvía sus diferendos al margen. Y entonces, para poder entender este modo extrajudicial de solucionar las diferencias, había que apelar entonces al universo religioso. Las sociedades industriales son esencialmente religiosas, muy religiosas, pero había que entender qué tipo de religiosidad era la que primaba y en qué medida esa religiosidad tenía influencia en el modo de resolver los conflictos. Entonces, lo que quiero plantear en este momento muy sintéticamente son problemas relativos a la forma de entender esa religiosidad. O sea, me voy a plantear desde el punto de vista epistemológico. El primer problema que hay que abordar es si realmente
para el caso de la Edad Media especialmente, pero ¿podría eso todavía extenderse al mundo moderno? Hacerse la pregunta que Jean Delvaux se hizo: ¿es la Edad Media cristiana? ¿Es la Edad Media cristiana realmente? ¿Ha habido una Edad Media cristiana? Bueno, una pregunta que parece a primera vista obvia en su respuesta, pero no lo es. Los estudios que se han hecho respecto de cómo apreciar qué tipo de religiosidad es la que tenía el hombre medieval ha demostrado evidentemente que ese tipo de cristianismo que existía en la Edad Media era principalmente ritual. Participaban las personas en los ritos y el universo completo de la sociedad participaba de una atmósfera cristiana que para el hombre actual o para el historiador actual le resulta difícil de entender, porque nosotros desde el siglo XIX en adelante, al menos, ¿verdad?, nos hemos acostumbrado a separar lo religioso de lo político. Y las sociedades industriales no distinguían esa separación. O al menos la distinción no era suficientemente clara. Si podemos apreciar que algunos intelectuales eran capaces en la Edad Media, se puede dar un testimonio, probablemente en el mundo moderno un poco más, hacían una relativa distinción. El campesino, o sea, el 90% de la población, no tenía posibilidad de hacer esta distinción. Por eso me parece que la forma más directa de entender el cristianismo medieval es asociarlo a la idea de civilización. Lo que el cristiano siente en ese momento que participa de una sociedad es que es un tipo de civilización campesina en este caso, y que está dominada por un cristianismo gestual de ritos. Creo que el historiador actual, quizás con ese prejuicio, ha intentado precisar, en algunos casos se ha podido, no relativo a la Alta Edad Media, porque las fuentes no permiten, pero para la Baja Edad Media sí se ha hecho, de apreciar cuánto conocimiento dogmático de la religión tenían las comunidades campesinas. Ha sido poco en el caso de los campesinos, pero para las comunidades urbanas sí se ha hecho. Poco, muy poco. También tenemos testimonios un poco de más riqueza para el siglo XVIII en Francia, en dos regiones al menos que es la que conozco. El cristianismo sigue siendo ritual. O sea, participar de los ritos implica participar de una sociedad cristiana. Bueno, cristianismo al fin. John Delvaux, por lo tanto, ha tratado de distinguir. Bueno, él ha distinguido tres tipos de cristianismo desde su inicio hasta el siglo XX. Y el cristianismo que contempla la Edad Media es un cristianismo en que la religión cristiana y el papado, como el organismo que administra ese cristianismo, ha desarrollado una sociedad en que se impone totalitariamente una visión del mundo, y se ha rechazado esta religión, un poco la religión del temor, y por lo tanto los ritos están directamente relacionados con esa forma de entender el cristianismo durante ese periodo, y que alcanza su máxima expresión durante el mundo moderno. Curiosamente, la precisión respecto de que el cristianismo habría sido una forma de imposición totalitaria no se da tanto en la Edad Media, que había mucho más que él, sino más bien en el mundo. Por lo tanto, lo que quiero hacer ver es que es este ritualismo el que explica que en los medios de la resolución de conflictos se hayan impuesto estos ritos. El rito de las orgalías. Las orgalías originariamente son una apelación a los dioses,
no solamente al Dios cristiano. La población apelaba a una serie de divinidades anteriores al cristianismo, porque el cristianismo no crea la sacralidad en el mundo occidental. El cristianismo se suma a una sacralidad que venía de muy antiguo. Segundo problema, rápidamente, es el concepto de religión. Definitivamente la Edad Media no conoce esa palabra. Es una creación intelectual del siglo XVIII para representar en ese momento una realidad del ser humano. Así como está la realidad política y económica, está ese otro aspecto que es la realidad religiosa. Bueno, eso es del siglo XVIII en adelante. Las sociedades industriales no distinguían esto que nosotros llamamos la religión. El concepto de devoción, que está directamente relacionado con los medios de resolución de conflictos. Se ha intentado definir bajo la perspectiva actual de que las diferencias en los modos de expresión de la devoción hacían ver las diferencias sociales. Hay una devoción del Estado, de la aristocracia, y hay una devoción popular. Ese es un error de perspectiva porque la documentación dice lo contrario, aunque se produzcan ciertas diferencias sociales o de jerarquía dentro de los ritos, todos participaban de una misma creencia. Entonces, ese error de perspectiva que es muy propio del historiador actual no sale. Y el último problema que quiero plantear, que ha sido también desde mi punto de vista una revelación para poder entender estas formas de resolución de conflictos, es que estamos frente a una sociedad del honor. Esto puede parecer un poco aristocrático, porque efectivamente las fuentes nos refieren más acerca de aquellos que se presentan en primer lugar en la escena, ¿verdad? Y no los que están detrás de la bambalina. Pero en la actualidad una forma diferente de apreciar los documentos que lo ha dado principalmente la antropología nos ha permitido apreciar de que en el campesinado también existía el sentido del honor, y por lo tanto, por eso, dado el honor que estaba en juego, era la forma de resolver estos conflictos en donde principalmente lo que importaba, quizás no como nosotros, de resolver técnicamente un diferendo, sino salvar el honor que estaba en juego dentro de una diferencia, porque sobran los ejemplos en que cuando había unas diferencias, por ejemplo, respecto a ciertos derechos que se alegaban pertenecer a uno u otro, o ciertas propiedades, la forma de resolver el conflicto era dividiendo los derechos, dividiendo la propiedad. Tan diferente a nosotros que si sentimos que el derecho nos asiste para tener la propiedad el dominio de una propiedad, exigimos que esa propiedad sea nuestra y no estamos dispuestos a dividirla. Bueno, el hombre medieval estaba dispuesto a dividirla. ¿Por qué? Porque salvaba el honor. Entonces nos encontramos frente a un sistema, o más bien quiero decir, nos encontramos frente a una noción de justicia que es bastante diferente a la que hemos desarrollado con el proceso de civilización, ese que ha estudiado tan cumplidamente Norbert Elias. Muchas gracias.